Noticias, y le agradezco a Gerardo Hostos, coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que esté con nosotros esta tarde. Gerardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación, enviándole un cordial saludo Gracias. a todos los que forman parte del estudio y al público. Gerardo, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la extinción de dominio? Lo voy a explicar en términos coloquiales para que lo entiendan todos. Es una figura jurídica prevista en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto privar los instrumentos o bienes que han sido utilizados o que derivan de la comisión de un delito para que pasen a ser propiedad del Estado. Sí. Para que estos bienes pasen a ser propiedad del Estado mediante esta figura de extinción de dominio, ¿qué tiene que pasar a nivel judicial? Sí, es un procedimiento complejo porque si bien es cierto se requiere la existencia previa de un hecho ilícito, la naturaleza del procedimiento es de carácter civil. El Ministerio Público, ya sea de la Federación o de los estados, principalmente lo vemos a nivel federal, ejercita una acción. Para que lo entiendan más fácil, presenta una demanda ante un juez especializado explicando las razones por las que a su juicio procede decretar la extinción de dominio. El juez está obligado a mandar a llamar a la parte a quien puede causar una afectación la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, principalmente al propietario o al poseedor de los bienes. Digo que es un procedimiento complejo porque se mezclan conceptos tanto de derecho penal como de derecho civil, aunado a que su tramitación es tanto escrita como también lo es oral. Y hasta en tanto no exista un pronunciamiento definitivo, como bien lo señalas, de carácter judicial, no puede decretarse la extinción de dominio. Sí, una vez que el juez decreta la extinción de dominio, el propietario, el poseedor del bien puede recurrir esta resolución. ¿Cuál es la última instancia, digamos, para que quede firme una extinción de dominio? Sí, desde luego. El derecho a recurrir, independientemente del procedimiento, es una garantía judicial que está reconocida tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. En materia de extinción de dominio, la sentencia definitiva puede ser recurrida a través de un medio de impugnación que conocemos en nuestro sistema jurídico como recurso de apelación, y la resolución que recaiga en segunda instancia a este recurso todavía puede ser impugnada a través del juicio de amparo directo. La resolución que dicte el tribunal colegiado al resolver el amparo directo ya es la resolución definitiva. No es un proceso de unos cuantos días, no es un proceso de unos cuantos meses, es un proceso que se puede extender en el tiempo. Sí, efectivamente, porque inclusive antes de que el Ministerio Público presente la demanda de extinción de dominio, es necesario, por tratarse de un presupuesto de esta acción, que se tengan los elementos de prueba suficientes para acreditar la existencia de un hecho ilícito. Y eso requiere que previamente haya existido una carpeta de investigación por ciertos delitos que el propio artículo 22 constitucional señala, como pueden ser el lavado de dinero, la delincuencia organizada, delitos contra la salud, tráfico de armas, etcétera. Sí, una vez que se decreta la extinción de dominio del bien, ¿bajo qué institución del Estado queda al resguardo?
Es muy buena tu pregunta. Antes teníamos una dependencia de la Federación, de la Administración Pública Federal, que se llamaba el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Con motivo de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, se hizo un cambio de nomenclatura. Ahora se llama el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En realidad, la función de este organismo es exactamente la misma que ejercía el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Únicamente cambió su nombre y eso ha venido generando una serie de problemas y dificultades en el buen funcionamiento de esta institución, toda vez que es necesario hacer un cambio de régimen, un cambio en los documentos, un cambio en las instituciones bancarias en las que tiene control esta institución por el simple cambio de nombre. Lo que te quiero explicar es que el INDEP no solamente se encarga de enajenar los bienes una vez que han causado extinción de dominio, tiene también funciones administrativas y de custodia sobre estos bienes. Y esas funciones pueden incluso ejercerse mucho antes de que se inicie el procedimiento de extinción de dominio. Desde el momento en que el Ministerio Público estime necesario decretar el aseguramiento de algún bien que pueda ser susceptible de haber sido utilizado en uno de los delitos antes referidos, puede decretar el aseguramiento y quien lo administra y custodia es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Sí. Mientras este bien está asegurado, mientras este bien esté bajo custodia del INDEP, pero no se haya decretado la extinción de dominio, este no se puede vender, este no se puede transferir a alguna oficina gubernamental, este no se puede rifar. Es correcto. Para que el INDEP tenga legitimación para ejercer su facultad de enajenar los bienes, es necesario que previamente exista ya sea una resolución de extinción de dominio o bien podría ser también una resolución de decomiso de los bienes. Son figuras jurídicas totalmente distintas. El decomiso se decreta por un juez de carácter penal y se considera como tal una sanción de carácter pecuniario para la cual es necesario que se acredite plenamente la culpabilidad de la persona que está sujeta a un proceso penal. A diferencia de la extinción de dominio, procedimiento en el que no es necesario acreditar la culpabilidad, sin embargo, sí se requiere como elemento mínimo la existencia de un hecho ilícito. Sí. ¿Qué tipo de bienes, muebles, inmuebles, qué es lo que puede someterse a extinción de dominio? Todo tipo de bienes, no existe una limitante en cuanto a la clasificación civilista de los bienes. Pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, fungibles, no fungibles. El único presupuesto para que aplique la acción de extinción de dominio es, en principio, que se trate de instrumentos, productos u objetos del delito. Y no de todos los delitos, sino únicamente los que están enlistados en el artículo 22 de la Constitución. Explico brevemente la diferencia entre un instrumento, un objeto y un producto del delito. El instrumento es el bien que se utiliza para poder cometer un delito. Vamos a pensar en delito contra la salud. El instrumento sería el laboratorio en el que se procesan las sustancias químicas para poder llegar al producto final. El producto de un delito es la ganancia o provecho que se obtiene con motivo de la comisión del delito. Retomando el ejemplo de los delitos contra la salud, el producto sería
la contraprestación que paga el consumidor de estas sustancias por su adquisición. Y el objeto es el bien respecto del cual recae la conducta delictiva. En el delito de robo, el objeto será el bien que ha sido desapoderado por la persona que comete el delito. Independientemente de estas tres clasificaciones, para que proceda la extinción de dominio requiere acreditarse que efectivamente existió ese hecho ilícito y solamente procede por estos delitos muy específicos que inclusive están previstos en tratados internacionales para combatir, por ejemplo, el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o bien las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, los delitos a los que se refiere son delincuencia organizada, lavado de dinero. ¿Qué otro me dice que son los que están encuadrados en el tema de la extinción de dominio? Trata de personas, delitos contra la salud, sí, secuestro, el inmueble en el que vigilan o mantienen privados de su libertad a las personas que han sido secuestradas es susceptible de pasar a manos del Estado a través de un procedimiento de extinción de dominio. Sí, una vez que pasa a manos del Estado, el Estado, ¿qué puede hacer con ese bien? ¿Lo puede utilizar para una oficina pública? ¿Lo puede vender? ¿Lo puede rifar? ¿Puede hacer lo que le plazca? En principio, la naturaleza del procedimiento que se sigue ante el INDEP tiene por objeto el remate de esos bienes. Es una especie de subasta con ciertas reglas muy específicas en la que puede intervenir cualquier gobernado con ciertos requisitos, bajo ciertas modalidades, con la finalidad de que ese bien que en un principio fue utilizado de manera ilícita pueda ser utilizado ahora de manera lícita. Y con el producto de ese remate, ya los recursos a través de los cuales adquiere el bien la persona que participa en el remate, necesariamente deben de ser utilizados para cumplir con fines de carácter público. El Estado no tiene libertad de actuación como un particular. Necesariamente se tiene que satisfacer un interés público por parte del Estado al momento de disponer de los recursos. El sujeto obligado que tiene la información sobre la extinción de dominio, sobre los bienes que han estado bajo esta figura de extinción de dominio, es el INDEP. Es decir, si un ciudadano quiere solicitar información de qué bienes ya pasaron por todo este proceso y ya hay una determinación judicial firme que avale que estos bienes pasan a manos del Estado, es el INDEP. El INDEP es el organismo al que podemos preguntarle eso, o es al Poder Judicial. Es muy buena tu pregunta. Yo creo que existen los dos caminos, sin embargo, y tengo que reconocer que en este momento no cuento con la información necesaria, pero se tendría que respetar el acceso a la información pública, las reglas previstas en las leyes de transparencia. Sí, es público el dato de a quién se le quita ese bien. A quién se le quita no debe de ser público, porque independientemente de haber sido sancionado en un procedimiento judicial, se encuentra protegido por el derecho a la privacidad, que está reconocido en el artículo 16 de la Constitución. Desafortunadamente, todos los días vemos en los medios de comunicación violaciones muy graves al derecho a la privacidad de las personas y particularmente al derecho a la presunción de inocencia. Este derecho fundamental inicialmente se concibe dentro del proceso.
Es una prerrogativa que tiene cualquier persona que está sujeta a proceso penal para que se le presuma inocente hasta en tanto no exista una declaración judicial que lo declare culpable. Sin embargo, con motivo del desarrollo jurisprudencial, tanto nacional como internacional, de este derecho, la presunción de inocencia también debe de respetarse en forma extraprocesal. Es decir, la persona que está sujeta a proceso debe de ser tratada como inocente hasta en tanto no se declare su culpabilidad frente a cualquier otra persona. En las noticias vemos todos los días una violación flagrante al derecho a la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal. Por eso, en mi opinión, aunque se haya decretado la extinción de dominio, no deben de revelarse los datos personales de la persona a la que se le privó de este bien, porque además también entran implicaciones de seguridad nacional. En muchos casos puede ser que las personas que hayan utilizado estos bienes sean miembros de la delincuencia organizada, inclusive transnacional, y por lo tanto hay un tratamiento de sigilo, de reserva, de confidencialidad que se le debe de dar a esta información. Claro. Gerardo Hostos, coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Al contrario, Juan Carlos, gracias a ti. Un saludo a tu auditorio.